Cordial saludo. Este es el video explicando la parte de la práctica. Como ven, está en la pantalla la guía del día jueves. La práctica está dividida en dos partes. La primera parte es un levantamiento topográfico por radiaciones y la segunda parte por una nivelación compuesta. Ya los temas los veremos en clase para profundizar en los cálculos para esta entrega de esta guía. Pues espera que sigan todo el procedimiento que está escrito allí, dado que evidencié que muchos no habían leído la guía, no llegaron preparados con esta guía, no sabían qué hacer en la práctica y no saben tampoco qué hacer para el informe. Todo está escrito acá, los materiales, la metodología y todo lo que se hizo en campo. Se les presenta entonces el nivel. Como vimos, el nivel tiene un disco graduado en la parte inferior. Este disco graduado, noté que estaba a la inversa de lo que normalmente están los equipos de topografía, dado que generalmente cuando uno gira en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo debe aumentar. Veía que cuando usted lo giraba en sentido de las manecillas, estaba dando como si estuvieran al sentido contrario a las manecillas de reloj. Por tanto, para lograr el azimut es necesario que ustedes calculen 360 menos ese valor que hayan leído para obtener el azimut como valor real. Se espera entonces que ustedes en la práctica realicen una cartera de campo que muchos tampoco tuvieron en campo, en sitio, no tenían la cartera, no tenían el material en una libreta como tal, donde ustedes especificaran la fecha, la hora, el lugar, todo lo que era requerido por la práctica, como se decía en la guía. La idea entonces de esta libreta de campo es registrar todas las condiciones con las que se ha hecho el trabajo y pues tener todos los datos escritos en un medio físico. En este caso yo hice la transcripción a un medio digital sobre Excel de la cartera de campo con algunos de los datos que ustedes deben tener y calcular en esa primera práctica de campo. Entonces ahí están, deben haber tomado una ah, referencia hacia el punto que estaba en las banderas, en la escalera, al que yo le había dado una cota de 1000. Por tanto, ya con esa guía es para poder establecer la altura en la que vamos a trabajar, registrando también entonces el ángulo que nos marcaba el disco graduado, el hilo superior, el hilo medio, el hilo inferior, con los que vamos a hacer los cálculos, tanto de distancia horizontal como de distancia vertical para poder obtener las cotas. Entonces, inicialmente, entonces, les decía, teníamos una altura sobre el nivel del mar de 1000, que fue establecida en esa BM1 que se marcó en la escalera del campus universitario. Luego cada uno de ustedes armó el equipo, lo niveló y tomó la vista más hacia ese punto. Esa vista más yo la voy a tomar de un valor arbitrario, cada uno va a anotar la vista más que haya generado en campo y como dice la guía, ustedes pueden calcular entonces la altura instrumental como la cota de referencia, en este caso 1000, más la altura de esa mira en su hilo medio, que se denomina vista más. Entonces, en este caso, sumaríamos la cota que yo les di de 1000 más la vista más para obtener la altura instrumental. Las guías de prácticas están con toda la explicación, con todos los procesos, con las fórmulas para que ustedes lo puedan hacer. Por tanto, no es válido que estén a cada rato preguntando qué hay que hacer, porque la guía, si ustedes la preparan, la ven con tiempo, van a entender que ahí está toda la información. Una vez ustedes ya tienen ese plano de horizontal establecido, el equipo solamente nos da este plano horizontal, pues ustedes pueden hacer la lectura a los diferentes puntos que iban a levantar, ya sean árboles, sean lámparas, andenes, construcciones. En la práctica les decía que por favor tomaran por lo menos
una serie de mínimo 10 datos para poder continuar con la parte 2. Vamos a ver entonces qué cálculos son necesarios en esta primera parte. Una vez ustedes ya tengan organizada su cartera de campo, donde se establece el punto, donde se establece el ángulo del azimut, ustedes deben hacer primero una verificación si las lecturas que tomaron en campo están bien. En este caso, esa comparación se hace sacando el promedio entre el hilo superior y el hilo inferior, y nos debe dar un valor muy cercano o similar al hilo medio. Si no les está dando ese valor, pues calculen cuánto fue el error en esa lectura y no debe superar el 1 o 2 milímetros, esa diferencia entre el promedio del hilo superior y el hilo medio con el hilo medio medido en campo. Entonces esa es la primera verificación que ustedes van a hacer con sus datos y lo van a registrar en la tabla para presentarlos en el informe. Entonces es promedio entre el hilo superior y hilo inferior, y nos debe dar igual o muy parecido al hilo medio, y calculen el error. En teoría, si lo hicieron bien, entonces todo eso debería dar 0. En este ejemplo, pues está unos valores que están dando 1 o 2 milímetros. Paso siguiente, una vez ustedes ya han verificado que las lecturas que hicieron en campo están correctas, verifiquen que no hayan escrito un número mal, que no esté errado, entonces procedemos a hacer el cálculo de la distancia horizontal. La fórmula también está en la guía de campo y nos dice que esa altura instrumental se calcula como 100 por eh, el hilo superior menos el hilo medio. Entonces aquí ya miramos la fórmula en la guía de la distancia horizontal. Entonces distancia horizontal va a ser igual a 100, escribamos aquí 100 por la diferencia entre el hilo superior menos el hilo inferior. Listo. Entonces si de pronto había hecho mal anteriormente, es 100 por el hilo superior menos el hilo inferior. Entonces aquí ya tenemos las distancias horizontales. Las distancias horizontales son muy aproximadas, eso es un método que no es tan preciso, pero nos sirve para levantamientos expeditivos, levantamientos generales, donde no requerimos tanta precisión. Si ustedes ven, el cálculo generalmente nos da mediciones al decímetro, entonces pues no es tan preciso, pero nos sirve para este tipo de levantamientos rápidos. Entonces ya tenemos aquí las distancias horizontales calculadas, y ahora vamos a proceder a calcular la cota. Como ven en la guía, la cota de campo entonces se calcula como la altura instrumental menos el hilo medio, en este caso la altura instrumental que tenemos, menos el hilo medio de cada una de las lecturas. Entonces vamos a poner esa fórmula menos el hilo medio. Vamos a volverlo a hacer. Entonces, altura instrumental menos el hilo medio. Eso nos da la altura o cota de cada uno de los puntos del trabajo. Entonces ya tendríamos nosotros calculado en nuestra libreta, tendríamos calculado lo que es el azimut, la distancia con la que podríamos dibujar como coordenadas polares, y tenemos la altura, es decir, tenemos las tres posiciones X, Y y Z. Entonces vamos a proceder en AutoCAD a dibujar. Acuérdense que vamos a trabajar sobre Civil 3D, que es un programa que nos permite algunas herramientas de topografía que nos dan la opción de dibujar a partir de datos de azimut, distancia, de rumbos, y generar puntos topográficos en tres coordenadas. En este caso vamos a ir a la opción de línea, dibujar azimut, distancia. Ahí vemos la ayuda del comando. El comando nos dice que necesitamos primero un punto de referencia, segundo definir el azimut, es decir, el ángulo, y tercero definir la distancia. En la guía de campo entonces se establecía que nuestro dato punto de referencia iba a ser un valor de 1000, coordenada norte 1000,
este 1000. Ya les muestro acá en la parte del informe donde nos lo indica. Vamos a buscarlo en el informe. Listo, entonces acá nos dice coordenada norte 1000, este 1000. Entonces vamos a dibujar en un círculo para determinar este punto donde estábamos armados. Recuerden que el AutoCAD funciona como coordenadas X, Y, por tanto se mete primero la coordenada este y después la norte. En este caso son las mismas, no es mucha diferencia, pero tengan en cuenta que primero es la coordenada este y después la norte. Para fijar una coordenada absoluta es con numeral o el hashtag. Entonces numeral, la coordenada este, coma, coordenada norte. Esto nos da el centro de ese círculo que vamos a utilizar como referencia base para dibujar todos nuestros puntos. Listo, entonces ya tenemos nuestros puntos de referencia y como ven, pues coordenada norte 1000, este 1000. Entonces vamos a utilizar este punto de como si fuera el punto donde nos armamos con el equipo y vamos a definir el norte que lo posicionamos en sitio. Podemos darle ortogonal al comando ortogonalidad. Vamos a definir aquí una línea que nos define el norte y colocar un texto con el comando T. Escribimos el texto, en este caso una N. Y pues nos quedó muy pequeña, vamos a crecerla, a aumentarle la escala, entonces le damos SC, aumentar escala, seleccionamos un punto de aumento de tamaño y de manera gráfica podemos aumentar un elemento. Entonces ya tenemos establecido nuestro norte, este va a ser nuestra referencia y como les digo el azimut es un ángulo que se toma con respecto al norte en sentido de las manecillas del reloj. Si el equipo estaba marcando al contrario, por favor 360 menos ese valor que hayan leído en campo. Vamos a ir dibujando entonces para cada uno de los valores, que son estos datos en amarillo. Ese será nuestro azimut y esta sería nuestra distancia, es decir, como si estuviéramos dibujando coordenadas polares. Empezamos entonces ahí a hacer el registro de cada uno de los valores, ahí los van a ir viendo en pantalla, voy a irlos dibujando con el comando entonces de azimut del Civil 3D. Como ven, el azimut se toma con respecto al norte en sentido de las manecillas del reloj y el AutoCAD, el Civil 3D nos lo va marcando. Entonces aquí ingresamos nuestra coordenada, nuestro azimut. El azimut, si es con grados, minutos y segundos, iría con la letra D para separar los grados, los minutos con una comilla y los segundos con doble comilla. En este caso, si no tenemos sino el valor de los grados, pues sería suficiente con colocar el número o colocar el número y la letra D que nos define degrade y define que son en grados. Cuando ingresamos el azimut, mira que nos queda fijo para que ingresemos la distancia que hay desde el punto hasta desde el punto de referencia hasta el punto que hemos tomado. Entonces aquí podemos escribir el valor de nuestra distancia horizontal y así vamos a hacer con cada uno de los puntos. Entonces la segunda sería 96 de azimut y 1360 de distancia. Nuestro tercer punto, 103 de azimut, 3910 de distancia. Y así continuamos con el siguiente punto, que sería 125 de azimut y 7990 de distancia. ...137 de azimut... ...2490 de distancia.
Así voy haciendo cada uno de mis datos. 256 y una distancia de 27.1. El siguiente, 289, 108. 301, 166, 325, 7160. Quedan tres datos por ingresar, entonces voy a ingresarlos. Entonces este método se llama método por radiaciones porque, como ven, se van formando desde el punto donde yo hice el levantamiento, radios como si fueran los radios de una bicicleta, y estos van a estar conformados por el ángulo azimutal, que es el ángulo con respecto al norte en sentido de las manecillas del reloj, y la distancia, lo que nosotros veíamos en el colegio como coordenadas polares. Acá me quedó un valor errado, me quedó muy largo, voy a revisar qué distancia ingresé. Puede ser que me haya dado un punto decimal, no haya escrito el punto decimal, voy a verificar. Efectivamente me faltó el punto decimal, voy entonces a volver a dibujar este punto. Listo, una vez corregido este punto, pues vamos a proceder a ver cómo dibujamos por el comando de puntos topográficos que nos van a tener las coordenadas norte, este y cota del levantamiento. Vamos al menú de Home, al menú de puntos, a el menú de administración de puntos, y la primera opción es puntos manuales. Esta opción de puntos también yo lo hubiera podido utilizar directamente haciendo puntos por coordenadas azimut y distancia, pero pues quería mostrarles esta alternativa. El comando de puntos funciona igual: un punto de referencia, le dan clic en el punto de referencia, después ingresan el azimut, la distancia, y ingresarían en este caso la descripción y la cota que hemos calculado en nuestra tabla. Entonces aquí ya vamos creando para cada uno de esos puntos. En este caso solamente me está pidiendo descripción y cota, porque ya la posición la estoy dando con clic sobre cada uno de los radios que generé con las líneas dibujadas anteriormente. Entonces solamente estoy ingresando descripción y cota. Entonces el cuarto sería una silla.
a 79, a 79.90 y una cota de 99, 999.286. Listo, entonces vamos a continuar dibujando cada uno de los puntos, ingresando, como les digo, descripción, en este caso árbol, luego la cota 999.876. Si no me salgo del comando, podría seguir escribiendo puntos más rápido. En ocasiones se me van dos enter y me tengo que volver a meter el comando de punto. Pero simplemente cada vez que ustedes terminan un punto, él les permite continuar generando el siguiente. Como pueden ver, dibujar esta práctica no es tan largo. En una hora que se dediquen a hacer este proceso, ya obtendrían los resultados de esta práctica. Lo importante es que los puntos hayan sido organizados de manera organizada, ordenado, y pues tener aquí, como les explico, cada uno de los comandos es repetitivo. Si se sabe el primer comando de dibujar línea, pues es repetitivo el proceso. El de puntos igual, entrar al valor, al punto, ingresar la descripción y la cota para cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cómo los podemos configurar para poder ver los valores y la forma en que ustedes pueden presentar o deben presentar esta práctica de campo, o los valores del procesamiento de la práctica de campo para el informe. Entonces aquí ya me faltan dos datos. Listo, ya tengo todos los puntos. Vamos a cambiar el aspecto, la forma. Puedo entrar al espacio de herramientas, entrar a la opción del contenedor de los puntos. En este contenedor me aparecen todos los puntos que he creado, sus coordenadas norte, este, cota. Puedo entrar a las propiedades del punto. La primera opción podría ser cambiar el aspecto del punto. Si todos fueran árboles, pues daría árboles, aplicar, y ahí me aparecían todos los puntos como si fueran árboles. Este no es mi caso, porque tengo árboles, lámparas, sillas, construcción. Vamos a dejarlos como puntos básicos. Pero si quiero que me muestre en mi dibujo tanto la descripción como la elevación. En otros casos necesitaría la norte y la este, descripción solamente, solo elevación. Esos son factores configurables. En este caso me quedo solamente con elevación y descripción. Y mire que ya automáticamente él me va a decir entonces la cota y qué tipo de elemento es. Allí ya podría utilizar unos bloques o dibujar mis elementos. Voy a borrar todas las líneas de apoyo que hice con azimut y distancia. Y podría entonces insertar ciertos bloques en el menú de insertar. Tengo algunos bloques predefinidos por el AutoCAD. Y otras líneas las podría dibujar directamente, digamos unir los puntos de construcción, las esquinas, o podría unir las bancas o dibujar las bancas. Ya es la curiosidad que ustedes tengan o la experiencia que tengan con el programa para que esto lo presenten lo mejor posible. En este caso se requiere entonces que presenten este dibujo, ya sea un pantallazo de su levantamiento, o que lo impriman en PDF para mejor calidad y lo inserten dentro del informe. Entonces los que tengan experiencia en AutoCAD le pueden hacer el cajetín, hacerle el rótulo, organizarlo con una presentación lo mejor posible. Y ya aquí está entonces dibujado lo que hicimos en la libreta de campo, como lo pueden ver, azimut distancia y las cotas que habíamos calculado. Listo, la segunda parte de la práctica es una nivelación compuesta, la cual vamos a trabajar a partir de la vista más, vista menos. Les explicaba en campo que cada vista más, vista menos nos va a calcular el desnivel. Igual que en la primera parte, muchachos,
toda la información estaba en la guía, cometieron muchos errores. Eh, yo les definí un punto por las banderas con cota 1000, ese era nuestro BM1 y la idea es llegar hasta el BM2 que estaba en la salida de la portería y regresarnos con una contranivelación. Esa era como la primera etapa. ¿Cómo íbamos a llegar? Pues marcando puntos fijos dentro del el recorrido. Yo les decía andenes, tapas, puntos que realmente fueran fijos, donde ustedes pudieran pintar y demarcar. Muchos los vi colocándolos sobre la tierra, esos no son puntos fijos, por eso los errores que les van a acumular. Ese punto no les va a dar una certeza de que vuelvan a ubicar el punto donde lo leyeron la primera vez. Muchos tomaban la mira con un desgano de que se veía que no estaba vertical. Por tanto, allí es donde se resaltan muchos de los errores que vamos a tener en nuestros cálculos. Ahí estaba en la guía muy claro cómo debían marcar los puntos, cómo lo deben hacer. Y la idea de estas guías es eso, que ustedes preparen la práctica, sepan qué es lo que van a hacer y lleguen con las dudas solamente para explicarles, no a que les explique toda la práctica, porque vamos a perder tiempo, el grupo es muy grande. Entonces, prepárense bien en las prácticas. La guía, si la imprimen, es para leerla, para que se reúnan unos 10 minutos antes, media hora antes con sus compañeros, revisen qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y repartan responsabilidades. Entonces, este es como el procedimiento de marcado. Vamos entonces a hacer el recorrido desde el lago hasta la portería. Yo les marqué el punto A, era el BM1, el punto B, el BM2. Igual que en la primera parte de nuestra práctica de campo, ustedes tenían que tener una libreta de campo donde iban a anotar la vista más, vista menos de todo el recorrido que íbamos a hacer. En este caso lo tengo yo ya transcrito en mi hoja de Excel. Como ven, tengo el punto, el BM1 con su vista más y de manera diagonal hacia el C1 la vista menos. Entonces, calculando de esta manera, acá en la guía también se les explica cómo se calcula esos desniveles y hay varios ejemplos de carteras de campo. Entonces, una de las formas era ir con una nivelación de ida y después regresarse por otro camino o pisando los mismos cambios en una contranivelación. Entonces, vamos a poner primero el encabezado, que es muy importante que ustedes siempre lo conserven, fecha, hora, tipo de trabajo, qué están haciendo, qué equipo están utilizando. Miren las fotos que tomaron para que sepan qué marca, qué modelo tienen de equipo. Eso es también parte de las observaciones. Veo que ninguno haya notado esos valores. La guía estaba muy claro que debían tomarse. Entonces, preparen bien la práctica, léanla para que no les falte información y que podamos avanzar en estas prácticas y hacerlas en el tiempo correspondiente. Entonces, aquí ya anotamos tipo, modelo, fecha de trabajo, tipo de equipo y pues esa es la información que ustedes deben presentar. Entonces, ahora sí en la cartera de campo tenemos el BM1 que es el punto A de la guía, el BM2 que es el de la portería, el punto B y vamos a regresar hasta el punto B1 para verificar si nuestra nivelación fue correcta. Entonces primero vamos a iniciar calculando el desnivel. Entonces acá en la guía nos muestra que el desnivel se calcula de manera diagonal, porque si tomamos hacia el punto BM1 una vista más y tomamos hacia el C1 una vista menos, acá les voy a mostrar, entonces se puede calcular el desnivel. Digamos acá se ve cómo se calcularía el desnivel. Ese es otro tipo de cartera de nivelación donde ustedes iban haciendo la nivelación y la contranivelación al mismo tiempo. También es posible, pero era más fácil para no enredarlos tanto que hicieran el recorrido de ida y regreso. Entonces vamos a calcular entre la vista más del BM1 y la vista menos del BM2 ese desnivel. Entonces acá hay una gráfica donde nos muestra cuál sería ese desnivel. En este caso, si lo calculamos, pues nos va a dar negativo una magnitud. Ese valor va a ser la diferencia de altura que hay entre un punto y el otro. Entonces vamos a hacerlo, vista más, menos, vista menos. Ahí ya obtenemos nuestro valor.
Entonces ahora vamos a hacer el siguiente, vista más con la vista menos, y vamos obteniendo los desniveles. En este caso sería entre el cambio uno y el cambio 2. Entonces aquí vamos a hacerlo. Cambio uno vista más menos la vista menos del cambio 2. Eso nos va a dar el siguiente desnivel, y en este caso nos está dando positivo. Sería entre este valor y este valor. Vamos a ponerlo aquí en colores para que lo identifique. Ahora, entre el cambio 2 y el cambio 3, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular el desnivel que tenemos. Entonces sería vista más igual vista más entre este y este. Sería igual la vista más menos la vista menos. Mira que en este caso me está dando 0 porque la vista más y la vista menos son la misma. Por tanto, esos dos puntos están al mismo nivel. Tienen la misma altura con la referencia del nivel medio del mar o la referencia que ustedes hayan establecido para su proyecto. Entonces, miren el dibujo, cómo se puede interpretar. Aquí ya la fórmula sé que siempre va a ser vista más menos vista menos. Por tanto, pues ya puedo calcular la sumatoria de todos esos desniveles. Como la hice de ida y de vuelta, yo debería llegar al mismo valor, o decir, el desnivel debería ser 0. La sumatoria de todos los desniveles debería ser 0, porque si estoy arrancando el B1, llego a B2 y regreso al B1, pues mi cota en el B1 debería ser igual en ese caso. Entonces, para verificar si lo hice bien, tengo que hacer la sumatoria de todos los desniveles, y eso me daría mi error de cierre. Algunos de los compañeros que llegaron primero hicimos el cálculo en campo del error de cierre. Les estaba dando 80, 18 centímetros, valores muy altos. Pues ese nivel no puede ser tan alto. Eso implica que cometieron errores tanto de lo que les decía ahora, de poner los puntos en cualquier sitio, o el que ponía la mira se movía y la ponía otra vez en otro lado. Ustedes deben siempre conservar los cambios. Donde marcaron el cambio, ahí se tienen que quedar parados, tanto en la nivelación como en la contranivelación, hasta que terminen las lecturas. Otro error puede haber sido que hayan leído el hilo superior, en otras hayan leído el hilo inferior, y que no hayan estado leyendo bien el hilo medio, o que hayan escrito valores errados en la libreta. Entonces revisen bien los datos, porque esa sumatoria de los desniveles, en este caso si llegaron desde B1 hasta BM1, hicieron todo el recorrido BM2 y regresaron y pisaron BM1, esta sumatoria les debe dar 0 o muy cercana a 0. En este caso, pues dejé en el ejemplo unos milímetros de error de cierre, que en ese caso, al ser milímetros, yo los podría ajustar de manera posterior. Entonces, estos milímetros son los que vamos a aprender a ajustar, pero tienen que ser errores milimétricos. Si son errores de centímetros, ya eso no es un error de cierre, sino ya es un error grosero, un error que debemos identificar dónde fue o dónde se cometió, para poderlo o volver a hacer el trabajo, porque no se puede ajustar valores tan grandes de error. Errores milimétricos, veremos en las próximas clases cómo se calcula cuánto es la tolerancia para esos tipos de trabajo. En este caso, la tolerancia para ustedes va a ser de entre 4 o 5 milímetros como máximo. A muchos les tomé las fotografías de las libretas de campo para verificar realmente cuánto fueron las lecturas que tomaron, y que pues no vayan o si detectan dónde fue la falla, pues y que me digan en el informe, fallé de tal manera. Listo, entonces esa es la segunda parte de la entrega. Simplemente hacer la tabla de Excel, hacer los desniveles y calcular la sumatoria total de desniveles para ver el error de cierre. Y para que terminemos, pues los que quieran dibujar en la primera parte los elementos, pues simplemente con polilínea pueden dibujar los edificios, pueden dibujar las bancas, los árboles, insertarle bloques. Aquí en el resto del video les muestro
cuáles comandos podrían utilizar. Digamos, aquí se hizo una caminería, si el ancho de la caminería o el andén es 5 metros, les digo 1 metro, pues podríamos darle un offset de 50 centímetros a un lado, 50 centímetros al otro. Son varios los comandos de AutoCAD que funcionan y que podemos, para dibujo normal, los vamos a poder seguir utilizando. Entonces, practiquen el AutoCAD, no le dejen la responsabilidad solamente a alguien que porque él sabe que él haga el dibujo. Aquí está el video, la licencia de AutoCAD la tienen todos los estudiantes de la universidad disponible. Aprovechen, descarguen un programa que es muy costoso y que después no van a tener la oportunidad de tenerlo fácilmente, a menos de que la empresa compre este tipo de software. Entonces aprovechen que tienen la licencia, apréndanlo porque en su vida profesional les va a servir. Acá el curso es muy corto, no vamos a tener la posibilidad de ver clases como tal de AutoCAD, pero sí les voy a ir dejando estos tipos de videos. En este caso inserté un árbol, quedó muy pequeño, le voy a dar entonces SC para poner una escala un poco más grande de este árbol. Aquí lo puedo hacer de manera manual, alejando o acercando el mouse, pero como veo que está quedando muy grande, mejor le meto un valor, un factor de escala. Sigue quedando muy pequeño, voy a volver a escalarlo, vale que crezca un poco más, ahí de pronto puede ser el tamaño del árbol. Entonces, aprovechen estos videos para ver comandos, practicar los comandos. Como les digo, no le dejen la responsabilidad solamente al que sabe dibujar en AutoCAD, sino que sigan estos videos para ir aprendiendo la herramienta. Entonces, la idea es que entreguen esta libreta de campo de la nivelación con el cálculo de desnivel, que es vista más menos vista menos, y finalmente la sumatoria de todos los desniveles. Y la otra libreta con los cálculos de distancia horizontal, cota y el dibujo. Muchas gracias.